Hey comparitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Osnar Online. Como ustedes saben, hace muchísimo tiempo, en el año 2023, había hecho un video de este tipo, el Tier Maker, que era pues obviamente tomando algunas cositas subjetivas respecto a cada personaje que nos está brindando la W roja, o sea, el tío Websen. Sin embargo, pues obviamente ya pasaron 2 años y lo más seguro es que siempre cada 2 años haga esta clase de videos. Por esa misma razón estamos haciendo el Tier Maker 2025, por obvias razones, porque hemos tenido varios cambios durante todos esos años, como también el renovar, la mejora de personajes, como también se han integrado un nuevo personaje en esta temporada 20. Recuerden que Websen Internacional está manejando la temporada 19 parte 2 actualmente. Si estás viendo este video, lo más probable es que a fin del año 2025 ya tengamos la temporada 20 con el nuevo personaje de Alchemist. Dicho estas cosas, he probado todos estos personajes que les voy a mostrar a continuación. Pues obviamente recuerda que este video es algo subjetivo, es mi opinión personal, y obviamente la idea es que también puedas obviamente opinar respecto a cada uno de ellos, y pues obviamente hacer una especie de debate de qué personaje se ve muy Gozu en varios aspectos, ya sea PvP, PvM y de lo que tú quieras, hasta incluso de mulitos. Dicho estas cositas, papus, comencemos con el video, sin antes mostrar el intro. Bueno comparitos, ahora sí, comenzamos con el video. Vamos a comenzar con el lado izquierdo de mi pantalla, que sería pues obviamente el Dark Wizard. Bueno, aunque no se ve muy bien todo completo, pero el Dark Wizard es un personaje, ya saben que es un personaje mágico, muy antiguo, obviamente el personaje icónico de la franquicia. Y en esta ocasión no hemos tenido ninguna mejora ni nada durante pues muchísimo tiempo. Hay muchas especulaciones de que dicen que en esta temporada 20 parte 2 tendríamos el renoval del Dark Wizard, o una mejora en el tema de pues obviamente su Soul Barrier elemental, un nuevo skill root, como también la integración de un escudo Blood Angel para el mago, lo cual me parece justo porque es un personaje muy querido y muy solicitado en el tema PvP. Yo lo pondría como un personaje, la verdad, muy bueno. Muy bueno, ¿por qué muy bueno? Porque es un personaje que obviamente sigue siendo el más top en el tema PvP, mayormente en el Arca War, y en el tema PvM no tanto. Si hubiera sido ambas cosas, lo hubiera puesto en el más roto. Sin embargo, esperemos ver cómo se va desarrollando durante todo este tiempo el Dark Wizard. Esperemos que venga la mejora en esta Season 20 parte 2. Así que yo lo pongo en la segunda pestaña, ya saben, en muy bueno, porque sí, sigue siendo un personaje icónico, rentable, aunque un poco caro los ítems, pero creo que sí se va a acoplar muy bien si en el caso quieres jugar este personaje, pues no. Lo único malo del mago podría decir que es complicado en levelear en solitario, salvo si le metes las moneditas, le metes el punish y todo lo demás. Pero sí, recuerden que un personaje mágico sufre muchísimo en levelear, mayormente en mapas elementales. Vamos con el segundo personaje, que sería la Elfita. A pesar de que ha tenido su renoval, sus mejoras en la 17 parte 2, siento que sigue siendo un personaje estancado en el tema de ser soporte, de bufear, curar y nada más. En PvP por ahí uno que otro sabe usarlo muy bien, pero yo lo pongo como un personaje en la tercera pestaña como regular. Regular, por el que lamentablemente, a pesar de tener el renoval, las mejoras y todo lo demás, no ha sabido escalar en temas de popularidad, y pues obviamente se ha estancado como un personaje soporte, pues, ¿no? Así que yo lo pongo en la tercera pestaña. Vamos con el tercer personaje, que sería la Grow Lancer. Creo que la Grow Lancer actualmente es un personaje muy bueno, tanto PvP como PvM. Así que a este personaje le voy a colocar como bueno, en la segunda pestaña también. ¿Por qué lo pongo en la segunda pestaña? Porque es un personaje que al inicio sufre mucho para subir de nivel, escalar siquiera del 1 a nivel 600. Le toma mucho tiempo en levelear en solitario, ojo, ya que no cuenta con skill que sean en AoE, salvo su nuevo skill root que se le ha añadido en la temporada 19. Sin embargo, sigue siendo un personaje dependiente en los primeros niveles, casi similar a lo que es con el mago y otros personajes mágicos, ¿no? Pero sin embargo se puede ir desarrollando poco a poco, subiendo, escalando a mapas elementales. Por esa misma razón le pongo como muy bueno. Aparte que también en PvP está dando mucho que hablar, entonces lo vamos a dejar ahí como muy bueno, ¿verdad? Es un personaje muy bueno.
Vamos con el Illusion Knight, el del Disillusion, como quieras decirlo. La verdad es un personaje que ha pasado sin pena ni gloria, les soy sincero, es un personaje que ha pasado sin pena ni gloria, a pesar de que sus ítems de cierta manera son baratos, entre comillas, pero a la vez difíciles de encontrar. Yo lo voy a poner como, pues obviamente difícil, un personaje muy difícil en el contexto de que pues obviamente es complicado que te rinda en mapas más altos, pues, ¿no? Mayormente lo utilizan para hacer más mulo, para farmear G-Wills y todo lo demás, pero para el tema PvP hasta el momento no he visto un Illusion Knight que destaque, pues, ¿no? O que haga la diferencia. De tal manera hasta que incluso su sombra de weapon creo que se le da un enganche más, pero su sombra de ataque no pasa nada, no pasa nada, y creo que lo voy a poner en difícil porque hasta ahora se considera como un personaje mulito, pues, ¿no? Ahora vamos con el Blade Master, el BK. El BK lamentablemente sus ítems son caros, sí, son relativamente caros, pero sin embargo es un personaje que te rinde en varios campos, tanto en PvP como en PvM. Gracias a la temporada 16 parte 2 que ha tenido su Renoval, un cambio drástico tanto en el tema de magia, por ejemplo, de energía, perdón, que vendría a ser un buen bufero, te aumenta considerablemente el daño. Es indispensable un BK en el tema de Arcawark, Astral Shade como bufero, y en el caso PvP también la rompe muchísimo con su, obviamente, el uso del combo, pues, ¿no? También recuerden que se le ha añadido un nuevo skill, Root Blow, que la verdad la rompe muy bien si la sabes armar. Tal vez tambalea un poquito en los primeros levels por el mismo hecho de que no tiene ataques en AOE, pero sigue siendo un personaje por excelencia, te rinde muy bien tanto PvP como PvM, pues, ¿no? Por eso lo pongo como el más roto al BK. Ahora, vamos con este nuevo personaje, bueno, no nuevo personaje, pero sí un personaje que ha tenido su Renoval hace muy poquito en esta 19 parte 2. Y es que estoy hablando del Dark Lord. Definitivamente el Dark Lord lo voy a poner como el más roto. Puede ser que muchos me digan, uy, no, pero la verdad el Dark Lord no la rompe muy bien en PvP y todo lo demás. No, ¿qué hablas? O sea, el Dark Lord por excelencia ya es un personaje Stamper que es indispensable para que esté en Castle Chase, tanto en Arcawark también, y ahora también ha tenido muy buenas mejoras en el tema de uso de su, ahora, de su caballo, de su horse, también ha tenido una mejora con su Dark Spirit y todo lo demás. Muy aparte que ahora es mucho más barato armarlo, como también es un personaje que ahora puede levelear tranquilamente de nivel 1 a 400 sin problema alguno, como también de 400 hasta los max level sin problema, sin estar tan equipado como anteriormente lo era. Recordemos que el Dark Lord sufría muchísimo en los primeros niveles Masters, pero al parecer con este Renoval ha dado un giro de casi 180 grados. La verdad que el Dark Lord está buenísimo, pruébalo, es rendidor, barato, te aguanta bien y obviamente es muy bueno para PvP como en PvM. La verdad que voy a estar haciendo algunos videos en el GMO respecto a cómo se va desempeñando mi Dark Lord, que lo he migrado hace muy poco, pues, ¿no? Después tenemos otro personaje que sería el Magic Gladiator. El Gladiator, el gladiador mágico, perdón, lo pondría en la segunda pestaña, definitivamente como muy bueno. Es un personaje buenísimo en PvP como también en PvM. Sin embargo, el detalle es que si tú quieres hacer un Magic Gladiator PvP, lo sugerible sería usarlo un Magic Gladiator de energía, que te rendiría muchísimo mejor. En el tema PvM sí creo que el de fuerza está dando la talla, está muy gozo, muy gozu la verdad, pero no lo pongo en el más roto porque lamentablemente sigo pensando de que es un personaje no tan popular tanto en Arcawark como Castle Chase. Sé muy bien que hay otros jugadores que lo saben sacar mucho provecho, pero recuerden que esto es algo subjetivo, esta es mi opinión personal. Yo creo que lo dejo tranquilamente como un personaje muy bueno, la verdad, te va a rendir en ambas partes, ¿no? Buen mulito, buen killer hasta cierto punto. Y obviamente también puede hantear bosses sin problema alguno, pues, ¿no? Obviamente que esto va a depender de los ítems que tú manejes, ¿no? Recuerden que este personaje del Magic Gladiator ha tenido un buen Renoval en la 17 parte 2, así que gozu de gozus, ¿eh? Ahora sí, vamos con el otro personaje que sería la Lemuria. La Lemuria lo pongo como un personaje
La verdad es que he visto algunos otros jugadores que sí le saben sacar provecho. Sin embargo, creo que es un personaje que ha pasado también sin pena ni gloria, como un acompañante más del Kundun nada más, obviamente por el buffo y todo lo demás. Pero tú sabes que jugar aquí en Websen, obviamente el personaje, la idea es sacar personajes que dependan de uno solo, pues no, que no estén casi nada acompañados, salvo si vas a hacer taxi y todo lo demás. Yo la verdad le pongo a la Lemuria como un personaje reward urgente, la verdad, un reward urgente porque hasta incluso su skill root no es convincente, hasta en algunas ocasiones ha habido problemas en su uso de algún skill de la esfera Val que bota ahí pausadamente. La verdad es bien aburrido en lo personal, la Lemuria para mí es bien aburrido, un personaje aburrido. Después tenemos al Kundun, el Kundun. Un personaje que lo voy a poner también en muy bueno. ¿Por qué lo pongo en muy bueno? Porque el pata es muy rendidor. Este personaje es muy rendidor, muy barato. Es por excelencia un buen mulo. Así te voy diciendo, por excelencia un buen mulo y un buen PvM. Sin embargo, en PvP sí tambalea bastante, tambalea muchísimo. Por el mismo hecho de que no tiene el teleport, o al menos no he visto que se le use eficientemente el teleport con algún skill como lo hace el maguito, pues, ¿no? Pero sin embargo, es un personaje muy rendidor, económico. Se acopla con los ítems que venden en el mercado, obviamente se comparte el staff tanto con el Magic Gladiator con el Dark Wizard, entonces por eso le digo, es barato el personaje. Por ahí tal vez el book le quita un poco de puntos, pero supuestamente le aumenta más el Wizard de Damage, pues no. Entonces yo le pongo como muy bueno, personaje barato, buen mulo, buen PvM, PvP sí flaquea, pero rinde bastante sin invertir mucho. Así que lo pongo como un personaje muy bueno. Después tenemos a, mi hermosísima Slayer. Mi hermosísima Slayer. Ay, papá. Mira, yo soy muy fanático de este personaje. La gente que me conoce aquí creando contenido sabe muy bien que inicié mi aventura creando contenido de Moonlight, hablando de la Slayer, haciéndose sus builds, su master, hasta le invertí muchísimo y llegamos hasta 1100 en Arcadia. Sin embargo, debo admitir que es un personaje que se ha estancado hasta cierto punto. Lo voy a poner como regular, como la elfa, porque la Slayer prácticamente depende muchísimo de ítems en específico. A pesar de que tiene el combat power, sigue siendo un personaje más usado para ciertas cosas. En el tema PvM es un personaje regular, bien, pues no, ni bien ni mal, pero en PvP sí es muy bien solicitada en el aspecto de que pues puede detectar al enemigo, pues, ¿no? Y obviamente también sacarle provecho en cazar bosses. Es un personaje por excelencia de Hunter de bosses y la verdad esto también es importantísimo, pues, ¿no? Lo que sí debo mencionar, yo le hubiera puesto muy bueno, pero hay un detalle, porque en la 19 parte 2 episodio 3 ahora vamos a poder tener la interfaz de búsqueda de voces. Entonces como que ya le pierde un poquito el sentido el detection de buscar los voces como antiguamente lo hacíamos. Por esa misma razón lo dejo en regular, porque ha pasado de tener un skill exclusivo de detection de los magos Su a pues obviamente bajarle un poco las revoluciones por el tema de la nueva interfaz que se va a añadir en el episodio 3 de la parte 2 de la Season 19. Vamos con el siguiente personaje, que sería la Run Wizard. La Run Wizard. Sí, reward urgente. ¿Qué te puedo decir, amigo? ¿Qué te puedo decir sobre la Roncita Wizard? Que ahí lo puedes ver en mi pantalla, que lo estoy despando hasta con mi cabeza. Personaje que lamentablemente pasa totalmente desapercibido. Un personaje que tiene un skill root pero muy lento. No es de mi agrado, la verdad. Se ve muy bonito todo el personaje, por obviamente, o sea, su mace, su shield y todo lo demás, hasta sus alitas son muy bonitas, pero definitivamente necesita un rework urgente, que la verdad lo necesita urgente el rework, o al menos hacerle un personaje más dinámico, más divertido, ¿no? En el tema estético es muy bonita, pero después ni fi ni fa. Así que yo le pongo reward urgente. Y después tenemos otro personaje que ha tenido una mejora en la 18 parte 2. Y es que estoy hablando del Rage Fighter. El Rage Fighter, ay.
Un personaje que también me parece muy opulento, muy bonito en el tema estético. Yo lo voy a poner como regular porque es un personaje, a pesar de que ha tenido esta mejora en la 18 parte 2, siento que sigue igual, más de lo mismo, a pesar de que tiene el combat power y todo lo demás. Pero sigo viendo de que no le han agregado nuevos skills, nuevos buffos, solamente la mejora del combat power y ya está. O sea, como que bueno, con eso alégrate, pues, ¿no? Y también la rama master, la rama quinta, perdón, la rama cuarta, que se puede combinar muchísimas opciones para este personaje, pero me sigue pareciendo muy similar al Slayer, pero con más testosterona, pues, ¿no? Así que lo voy a poner como en la pestaña regular, pues un personaje muy bueno. Hasta ahora en lo que es Arca War, Castle Siege, obviamente que el Rage Fighter va a manejar muchísimo el tema de Vitality, pues no, un personaje de Vitality que te aguanta muchísimo, pega muy bien, pero lamentablemente, si te has dado cuenta durante todo este tiempo, la W Roja o Web Sensei quieren sacar a personajes en atacar a distancia. Entonces el único Rage Fighter en atacar en AOE, por decirlo así, es su Darkseid, y obviamente el Darkseid solamente sirve para PvM, pero para PvP como que ¿me entiendes, no? Entonces depende mucho en acercarse al enemigo en Rage Fighter. Salvo por ahí algunos skills, pero no lo sé, no me convence. Después tenemos a la Summoner. Oh, la Summoner. Yo definitivamente a la Summoner es un personaje muy bonito, la verdad. Me encanta muchísimo porque es muy práctica en PvP. En PvP también no hay mucha ciencia en realidad, aunque debes obviamente enfocarte si lo vas a hacer de Curse o de Wizardry. Pues no, yo lo pongo como el más roto. Lo pongo por el más roto por el mismo hecho de que es un personaje de los únicos personajes mágicos muy rentables. Pega durísimo en Wizardry en niveles altos, a partir de 1000 hacia adelante. Y obviamente es rendidora, buena farmer, buena mulita si la sabes armar en los niveles iniciales de la rama Master. Pues no, definitivamente sí. Lo único que flaquea tal vez es en los primeros niveles iniciales, que de 1 a 400 es un personaje muy tela, muy débil. Es muy dependiente de ir en party, pero en lo demás PvP y PvM rinde muchísimo. Muy aparte que también te da el reflex. Uf, papá. Así que yo sí pongo a la Summoner, hermosísima personaje, te rinde muy bien tanto en PvP, en PvM no se hace problema, te stackeas en un punto y empiezas a pegar a lo loquita, pues, ¿no? Entonces lo pongo a la Summoner como la más rota. Seguimos con el penúltimo personaje, que sería el Gun Crusher. Gun Crusher. Este personaje definitivamente no tiene sentido en el universo de Moon Live. Sin embargo, pues lo sacaron en la temporada 16. No sé con qué motivo, razón y circunstancia, un personaje con pistolas. Pero bueno, ¿quién soy yo para crear el lore de Mu Online? Pues no, yo lo pongo como difícil. Prácticamente es un personaje tal cual como el Illusion Knight, salvo por ahí el Gun Crusher. Lo que podríamos decir es buen mulito, la verdad, buen mulito, pega bien, tiene un buen bufo, pero también pasa sin pena ni gloria, la verdad. Pasa sin pena ni gloria, sus ítems son muy escasos, complicados de conseguir, hasta cierto punto también carito, entre comillas, pues, ¿no? Así que lo pongo como difícil. Y bueno, vamos con el último personaje que viene en esta temporada 20, que sería la Alchemist. La verdad que he estado jugando, obviamente, la Alchemist en mi servidor. Te puedo decir que la Alchemist es como una especie de Kundun, pero hay un tema con esta Alchemist, que es un personaje que definitivamente yo lo voy a poner en regular. Lo hubiera puesto en muy bueno si hubiera destacado algo en PvP, pero no lo tiene. Y más que todo tiene un nuevo skill, que es invocar bichos extras en tus spots. Entonces es un personaje que está enfocado netamente más al PvM, por el mismo hecho de que convocan a un bichito extra para tu spot. De lo que son 8 puede aumentar a 9 gracias a su nuevo skill de invocación. Le pongo en regular porque tiene muy buen daño Wizardry, o sea, muy buen daño mágico, y su skill root también se ve muy interesante, pega buenísimo. De nivel 1 a 400 no sufre casi nada, no consume nada de AG sus skills, al igual sus buffos. La verdad lo pongo en regular, no lo pongo muy bueno, a la altura del Kundun, porque por obvias razones, al menos el Kundun es un personaje que te puede rentar un poquito en el PvP, pero este personaje definitivamente no, solamente tiene un skill root y nada más, no le puede sacar provecho para el tema PvP.
PvP. Por eso lo pongo en regular, a menos de que durante todo este tiempo vemos cómo se va desarrollando en PvP y me pueda callar la boca. Pero yo lo pongo en personaje regular. Bueno, mi Firifam es un personaje que está de moda por el mismo hecho de que estamos en esta nueva temporada, pues, ¿no? Y bueno, comparitos, esto sería mi tier list, la verdad. Ya saben, los más rotos yo los pongo definitivamente al BK. No se mueve, sigue manteniéndose en esta lista. El Darklord lo pongo obviamente ahora en el más roto. Ahora con este renoval que ha tenido está muy bien posicionado. Al igual que la Summoner, que se sigue manteniendo en los más rotos. En muy buenos, ya saben, el Dark Wizard, la Growsita Lancer está tirando también para el más roto, pero lo mantengo en el bueno. Y también tenemos al Magic Gladiator y al Kundito, pues, ¿no? En regulares, ya saben, la Elfita, la Slayer, el Rage Fighter, la Alchemist. En difíciles, definitivamente el Illusion y pues obviamente el Gunkrusher. Y renoval urgente a la Lemuria y a la Ram Wizard, pues, ¿no? Personajes que de verdad dudo mucho que alguien esté tratando de llegarlo a top o armarlo a lo máximo, pues, ¿no? Y bueno, comparitos, espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte para ver más videos así, como también déjame el sabrosito like, que créeme que me ayuda mucho. Y si crees que estoy equivocado y quieres debatir conmigo, también estoy gustoso en leerte en tus comentarios. Recuerden que pues obviamente este video está enfocado en algo, pues obviamente en mi opinión, esto es algo subjetivo, pero podemos debatir y pues tal vez, quizás te pueda dar la razón. Por mi parte esto ha sido todo, nos vemos hasta otro próximo video.